Cristo resucitó. En verdad resucitó. Χριστός voskreσε. Voistino voskreσε. Χριστός ανέστη. Χριστός ανέστη. Sigue el gozo de la Pascua, la luz de la Pascua, la vida que brota de la Pascua, desplegándose de múltiples maneras delante de nosotros que hemos tomado parte en ella. Pues no somos espectadores en un sentido anónimo, distante, sino que somos copartícipes. De hecho, cuando en el Evangelio de San Juan se dice que el Verbo de Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y todas las cosas que realizó el Señor en medio de nosotros, se utiliza el verbo contemplar, pero en realidad el verbo es, en griego es theathamesa, significa algo así, como lo que hacían los antiguos griegos que iban al teatro. El teatro griego era una empatía con eso que estaba pasando. Es decir, la gente iba a ver una tragedia y lloraba y veía algo cómico. Y es algo que me está pasando junto con lo que está sucediendo. Entonces, cuando decimos que hemos contemplado, hemos llorado con Cristo, hemos caminado con Él, nos hemos alegrado por su resurrección, nos ha afectado lo que hemos presenciado, o mejor dicho, ha empezado a ser presente en nosotros aquello que sucedió. Eso es algo que cambia completamente la perspectiva. No somos puramente fan de un club, sino algo mucho que va más allá. No somos, por ejemplo, los partícipes de un club de lectores de la Biblia, aunque leer la Biblia es parte de ser cristiano. ¿Por qué? Porque lo que fundó Cristo no fue un club de lectores, sino una iglesia. La hizo sobre piedras vivas, que son personas, no sobre páginas. ¿De dónde sale la palabra de Dios que tiene la iglesia? De la iglesia, porque Dios la inspiró ¿a quién? A sus apóstoles. ¿Y de dónde venía lo anterior, lo que había inspirado a los profetas? ¿De dónde brota la palabra de Dios? Del pueblo de Dios. De aquellos que han contemplado, que han sido parte, aquellos en los cuales empezó a residir ese misterio, y algunos de ellos fueron llamados a ponerlo por obra. Así entonces, como la Escritura no existe fuera de la Iglesia, la que fundó Cristo sobre 12 apóstoles, ninguna otra derivación, la que hizo Cristo, sobre la cual descendió el Espíritu Santo, y las promesas de Dios siempre se cumplen porque el Señor es fiel. De la misma manera nos encontramos con esta relación entre la visión y la participación de algo. ¿En qué lo encontramos? En que una vez había un ciego de nacimiento. Un ciego de nacimiento. Toda su vida había hecho corta vida, era joven, pero en esa corta vida, ¿qué había hecho? Sufrir, mendigar, aprender a manejarse con el mundo que lo rodeaba de una manera muy limitada, conocer las cosas por lo que los otros le decían, porque la ceguera es algo que nos priva de algo fundamental para nosotros. No nos imaginamos la vida sin la vista. Y de hecho, cuando vemos algo, es uno de los sentidos por los cuales más penetra en nosotros eso que estamos viendo. Empieza a estar presente en nosotros. Se encuentra con Jesús y Jesús le dice: ve a lavarte a la pileta de Siloé. Él hace caso, obedece, le cree, se hace llevar hasta allá, porque no había barandas para ir hasta la pileta de Siloé. ¿Me explico? Es decir, había que creer, dejarse llevar por otro y hacerlo porque lo dijo otro, y esa fe, esa confianza, ese depósito de su corazón por las palabras de Cristo, le abrieron los ojos de la carne. Para que un ciego de nacimiento pueda ver, tiene que ser modificado su cerebro, ¿sí? Muchos dirían: no, pero ese es un relato de aquellos tiempos, seguramente no era ciego de nacimiento, el que escribió esto lo puso para acentuar un rasgo dramático. No, es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo en la Iglesia, cuya autoridad la ha confirmado y es verdad. Y digamos así, para los no creyentes hay que ponerles ejemplos de fe.
Es lo que se llama pruebas de credibilidad de la iglesia. Por ejemplo, yo conozco un caso muy concreto de una persona que llevó a su hija a Lourdes, al santuario de Lourdes, en Francia, y a esa criatura, por un defecto, le faltaba un pedazo de un hueso. Faltaba un pedazo de hueso. Por lo tanto, estaba en una silla de ruedas. No tenía ese pedazo de hueso, le faltaba un pedazo de fémur. Por no sé, una malformación, algo por el estilo. La madre rezando, pidiendo que Dios le ayude. En un momento viene una persona y dice, fíjese porque su hija está molestando durante la misa. Ya se queda pensando, dice, está ya jugando con otros chicos. Fue diciendo, debe ser otra, y se encontró con que su hija en medio de la misa se le curó, apareció un pedazo de hueso donde no lo había. ¿Me explico? Entonces, si nosotros, un pobre nadie de la iglesia, puede conocer personas que les pasaron cosas así extraordinarias, ¿cómo es que el Señor no le va a dar la vista a alguien que nació ciego? Así que la única manera en que el Evangelio haga efecto en nosotros y empiece a estar presente en nosotros, porque al verlo dejamos que eso ingrese, es creerle. ¿A quién? A Jesús. No creemos en otro cuando creemos en las Escrituras, ni cuando aceptamos la autoridad de la iglesia que nos dice este libro es palabra de Dios y este libro no, porque es así como se ha formado. Entonces, eso nos reasegura, nos fortalece para poder ser copartícipes, coespectadores de esto que pasa con este hombre. Comienza el día así, curándose el ciego de nacimiento. Así empieza el día. Y empiezan a pasar un montón de cosas. Un montón de cosas que adoptan una manera, si se quiere, un poco curiosa. Fíjense que antes de que se cure, los apóstoles preguntaron a Jesús, Señor, este que está ahí, ¿es así porque pecó él o porque pecaron sus padres? Entonces, ¿qué le están pidiendo a Jesús? Le están pidiendo una interpretación desde Dios de la realidad, a la luz de la palabra de Dios. Claro, resulta que la palabra de Dios es él. Y dice, ni sus padres, ni él ha pecado, sino que lo que tiene es para que se muestre la grandeza de las obras de Dios. Y ahí comienza otra catarata de preguntas, porque él se cura. Entonces, algunos le preguntan, ¿sos vos, Pepito el ciego, o uno que se le parece? Y él asegura, responde, no, soy yo. Y después estos van a preguntarle a los fariseos dicen, a ver qué pasa acá. ¿Cómo te curaste? Y empieza a hacerle un relato muy fenomenológico de las cosas. Yo hice esto, pasó aquello, listo, muy escueto. Y le piden más razones, siguen las preguntas. Las preguntas llegan hasta los padres, los fariseos preguntando a los padres, y así. Es una concatenación de preguntas. Uno, buscando los maestros de la ley, los fariseos que la conocían de memoria, a ver, le preguntan que interprete esto a la luz de la fe, ¿qué es esto que pasó? No, es un demonio, porque cura en sábado, y los otros, un pecador no puede hacer estos signos. ¿Ven? Cómo cada una de esas preguntas es un pedido de luz. Es un pedido de luz sobre las cosas que solo Dios puede dar. Cada uno de ellos, a su manera, quería una respuesta. Esto es imposible para la naturaleza, esto no pasa. No pasa. Acá hay algo lo cual todos veían y querían ver a la luz de qué se veía. Termina con este hombre que accede a algo tan grande como la vista, que se transforma su vida por completo. No hacía como hacemos muchas veces nosotros, que voy para que Dios me cure el hígado y después desaparezco, porque así me ahorro el doctor. Entonces lo uso, no sé, en guiniela, ¿no? Sí, esa acción torpe y sin ninguna dirección a Dios, ¿no? Vamos a Dios como decir, porque me rasco la espalda y después salgo corriendo. Si yo voy para que me cure el hígado, es para que me cure otra cosa además del hígado. Es para que tengo que volver. Dios también cura mi incredulidad, cura mi ingratitud, cura mi frialdad de corazón, cura todo eso que a veces hace que o nos duele el hígado, o nos pase esto, o nos pase lo otro. Porque no solo queremos que se mantenga esta carpa exterior, sino que el ser interior se renueve constantemente a imagen de aquel que dio la vida por él. Entonces, podemos ser
partícipes de esa fuerza, de esa gloria del Señor, que se muestra en sus obras, porque la fe se muestra, se manifiesta en obras que son signos de Él, pero no sin nuestra coparticipación. Es decir, ¿cuántas veces el Señor dice, tu fe te ha salvado? Significa que eso que sí se lo atribuimos a Jesús, claro, viene de Dios, pero dice, no hubiera estado si no hubieras tenido fe. Tu fe te ha salvado. Tu fe ha abierto la puerta para que seas incluida, para que seas rescatado, para que esa luz te saque de la ceguera, esa luz de la fe, que hace que pudiendo haber salido corriendo a decir, bueno, ahora que veo voy a tener una vida mejor y olvidarse del asunto, vuelve a Jesús y hace una profesión de fe. Así que él que creyó en Jesús termina no solo recuperando la vista, sino sabiendo por medio de la fe que Él es el Mesías, que Él es el Señor, que se hizo presente en medio de su pueblo, que no es cualquiera. De vuelta, vuelve a triunfar sobre una gracia, otra gracia. Sobre un signo, que es la curación física, triunfa una realidad patente, que es la transformación de nuestro espíritu y de nuestro corazón y de todo nuestro ser en morada de Dios. Morada de Dios. El ciego de nacimiento es un desafío, es una enseñanza, es una pregunta. Ahora la pregunta viene a nosotros, ahora vienen en tropel, vienen los fariseos, vienen todos ahora a preguntarnos a nosotros de qué naturaleza son esas cosas que Dios ha hecho en nosotros. ¿Tenemos cosas que contar que Dios haya hecho en favor nuestro? ¿Tenemos cegueras de las cuales hemos sido librados? ¿Parálisis de las cuales hemos sido librados? Y es ahí donde empieza nuestra parte para poder ser discípulos del Señor y creer en Él como Señor, como Salvador, como Dios hecho hombre, que se continúa en la iglesia, que tiene múltiples presencias, porque Él dijo, yo soy esto, cuerpo y sangre, pero también dice, yo soy prójimo. ¿Sí? El Señor está de muchas maneras y está en todas ellas. Entonces, para poder estar inscritos dentro de la cola de los que creen en Jesús, tenemos que ir primero a la cola de los ciegos de nacimiento, que dejan que el Señor entre a su vida para poder participar, coparticipar, no solo ser espectadores desapasionados de la presencia de Dios, sino ser copartícipes de lo que el Señor realiza en medio de nosotros. Que nos afecte Dios cuando actúe y que podamos actuar de acuerdo al amor que derrama sobre nosotros sin medida con su gran misericordia. Que la Santísima Madre de Dios, la valedora de nuestros ruegos y la que acompaña con toda su humanidad el hacer de la Iglesia, el hacer del Espíritu Santo, nos ayude a discernir lo verdadero de lo falso y poder ser fieles a Dios y hijos agradecidos. Amén.